Básicamente ahora lo que han aprendido les va a servir para que ustedes puedan entender cómo es la defensa contra cada tipo de patógeno. Entonces el día de hoy vamos a ver una breve revisión, porque realmente la defensa para cada microorganismo es bien particular, de cómo es la defensa contra infecciones, los mecanismos que participan en cada tipo de infección, y también de alguna manera cómo es que los microorganismos evaden esa respuesta. Entonces, recuerden ustedes que había, desde el punto de vista inmunológico, los patógenos los podíamos clasificar como intracelulares o extracelulares, ¿no? Dentro de los extracelulares, ¿qué podría ser? Las bacterias, ¿cierto? Que eran patógenos que realmente estaban fuera de la célula, o algunos que podrían ser incluso intravesiculares, que también se los consideraban como extracelulares, ¿no? Y luego teníamos los intracelulares, que eran los citoplásmicos, ¿no? Entonces, aquí hay una clasificación de acuerdo al tipo de respuesta que podemos ver, ¿no? Dentro de los extracelulares podemos tener a los patógenos que están fuera de las células, circulando entre los espacios intercelulares como tal, ¿no? Extracelulares totales. Tenemos algunos que también van a estar fuera de las células, pero que particularmente tienen preferencia por lo que son las superficies mucosas, ¿no? Epitelio respiratorios, epitelio gastrointestinal, van a estar ahí presentes. Y luego tenemos patógenos de mayor tamaño que van a estar ya en los tejidos, o sea, ya ni siquiera fuera de la célula, sino que dentro de un tejido particular van a causar daños. Dentro de estos microorganismos que se ubican a nivel extracelular, por ejemplo, los que son fuera de las células, tenemos mecanismos de defensa, como por ejemplo los anticuerpos, el complemento, la fagocitosis, la neutralización de microorganismos que vimos en las clases pasadas, ¿no? En el caso de las superficies de mucosas, ¿cuál será el principal mecanismo que nos provee? La secreción de mucus, ¿qué más? La inmunoglobulina A, ¿no es cierto? Son patógenos extracelulares y en mucosas la inmunoglobulina A es la característica de la defensa, ¿no? Contra estos patógenos de mayor tamaño, ¿no? Que lo podemos decir gusanos, por decir así, ¿no? ¿Cuál era la inmunoglobulina? La inmunoglobulina característica que nos va a proteger es la inmunoglobulina E, ¿no? Que va a generar la respuesta de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, antivandeosinófilos o antivandeosinófilos, ¿ok? Y en el caso de los intracelulares, teníamos a los citoplásmicos, dentro de los cuales estaban los virus, y dentro de ellos, ¿quiénes nos defienden contra virus? NK, la inmunidad innata y la adaptativa, ¿no? O sea, eso inolvidable por ustedes. Y dentro de los intravesiculares, que son aquellos que van a ser tomados del exterior y van a quedarse dentro de vesículas, en las células fagocíticas, ¿quién nos podrá defender de ellos? Las MK puede ser, pero básicamente aquí quien nos defiende son los macrófagos, ¿no? Porque los macrófagos son los que van a tomar a estas células, los van a endocitar, por decir así, y para eliminarlo necesitamos potenciar la respuesta de los macrófagos, ¿ok? Entonces, así como la célula, nuestro sistema de defensa, tiene diferentes poblaciones y diferentes mecanismos para defendernos, los microorganismos también tienen diferentes componentes que van a inducir al daño o que van a retar a nuestra respuesta inmunitaria, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellos tenemos algunos mecanismos directos producidos por los propios microorganismos, ¿no? De los más importantes tenemos la producción de toxinas. Algunas toxinas son secretadas, como las exotoxinas, y algunas toxinas van a ser parte de la pared celular de las bacterias, como las endotoxinas. Y en ambos casos potencian una respuesta tan fuerte que puede llevar a lesión del organismo, ¿no? Algunos patógenos, como en el caso de los virus, infectan a la célula, se reproducen dentro de la célula y destruyen a la célula, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de un efecto citopático, citolítico, porque va a destruir secuencialmente a poblaciones específicas, ¿no? Los virus tienen un mismo especial por cierto tipo de células, entonces cuando infectan un tipo de célula, esa población celular es la que se va a ver destruida, ¿no? Por ejemplo, los virus de hepatitis, ¿a dónde va?
patocitos, al hígado, no los hepatocitos. O sea, es imposible, un virus es tan específico por ese órgano que va a ir y va a dañar al hígado. No va a ir al cerebro ni va a ir a otro lugar, ¿no? Igual el de la polio tiene tropismo por sistema nervioso. Entonces, también, o sea, ellos son muy específicos y en ese caso cuando se dirigen y dañan células de ese órgano, eso es lo que va a ocasionar el daño a la lesión. Pero adicionalmente también tenemos daños indirectos, ¿no? Daños indirectos son que ellos mismos no lo van a realizar, pero que sus productos van a inducir a un tipo de lesión. Por ejemplo, cuando producen grandes cantidades de toxinas, induce a que se produzcan grandes cantidades de anticuerpos, ¿no? Y a veces se produce tanta cantidad de toxinas y anticuerpos que se van a formar complejos antígeno-anticuerpos circulantes que son difíciles de eliminar, ¿no? Entonces, al formarse tanto de estos complejos, el organismo es incapaz de limpiarlos y esos complejos tienden a depositarse en lugares donde las venas son muy finas, ¿no? Como por ejemplo los riñones, en los glomérulos, en las articulaciones, o en los vasos muy finitos, en los capilares, ¿no? Y en ese caso, al depositarse esos complejos inmunes, tiende a activar el complemento, ¿no? O sea, ustedes han visto que una de las vías de activación es formación de complejos antígeno-anticuerpos. Entonces, al activarse el complemento ya no ataca a un microorganismo, sino va a lesionar los vasos, las articulaciones o los glomérulos en el riñón, dando lugar a vasculitis, glomerulonefritis o artritis, que son las manifestaciones de esto, ¿no? Otros patógenos tienden, para pasar inadvertidos por el sistema, por decir así, a disfrazarse con cosas muy parecidas a nuestras células, ¿no? Entonces, en ese caso, ellos pasan desapercibidos, pero logran montar una respuesta contra esos antígenos. El problema es que después que son erradicados, el sistema inmunitario sigue reconociendo esos componentes en nuestras propias células. Y entonces se crea lo que es una enfermedad autoinmune o una autolesión. Entonces, en ese caso también inducen a patología. Y otro de los mecanismos patológicos es cuando ciertos patógenos son difícilmente erradicables, ¿no? Normalmente lo que nosotros pensamos es de que es un patógeno, nuestro sistema se activa y es tan eficiente que se va a activar la inmunidad innata y cada mecanismo especial que necesitemos y va a eliminar el patógeno, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. Pero a veces hay patógenos que no son tan fácilmente erradicables, ¿no? Sino que son persistentes. Entonces, en ese caso, el proceso pasa a una inflamación crónica. Y como el inicio del estímulo permanece en nuestro cuerpo, la respuesta sigue estimulada constantemente. Y al seguir estimulada constantemente, se atraen más células, se activan más citocinas, y eso hace que se forme una especie de tumoración que se conoce como un granuloma. Y esos granulomas, en esos casos de parásitos, bacterias que son persistentes, van a llevar a cuadros patológicos. Uno de esos casos, por ejemplo, es la tuberculosis, ¿no? Y algunos parásitos como el schistosoma cuando deposita sus huevos en el hígado que van a llevar a este tipo de lesión. Entonces ustedes ven que las respuestas son variadas de acuerdo al tipo de patógeno. Bueno, eso lo vamos a pasar y vamos a ir de frente a cómo es la defensa contra los virus, ¿no? Principalmente, viendo cómo la respuesta frente a cada patógeno. A ver, respecto a los virus, ya durante las clases nosotros vimos bastante cómo era la defensa contra virus, así que seguramente ustedes ya esto lo tienen. A ver, en inmunidad innata, ¿cuáles eran nuestras defensas contra virus? Células, a nivel de células eran las natural killers, ¿no es cierto? Pero adicionalmente a nivel de moléculas, había moléculas que interferón 1. Interferones 1, tipo 1, los alfa y los beta, ¿cierto? Entonces tenemos citocinas. En primer lugar, las citocinas antivirales son las que nos van a proteger, porque ni bien una célula se infecta, se producen estos interferones de protección y van a llevar una señal protectora a otras células y van a evitar de que haya mayor infección. Pero tenemos a la CNK, ¿no es cierto?, que también nos van a proteger en estas infecciones virales. Y si luego esta infección pasa a mayores y entramos a activar la inmunidad adaptativa, ¿quién nos protege la inmunidad adaptativa? CD8 y anticuerpos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ya ven, yo les dije que ustedes lo iban a saber.
Ahorita vamos a ver. Hay una serie de virus, ¿no? Tenemos virus como el polio, influenza, rabia, herpes, hepatitis B, Epstein-Barr, el HIV, el dengue, dentro de los que son virus patógenos para nosotros, ¿no? Cada uno de ellos tiene mecanismos propios y va a inducir a ciertos tipos de respuesta. Pero si queremos ver en panorámica la respuesta frente a virus, podríamos resumirla así, como ustedes mismos lo han comentado, ¿no? En una respuesta temprana o inicial, quienes nos van a proteger son los interferones tipo 1, ¿no? El interferón alfa, el interferón beta, ¿no? Que acá los vemos en verde subiendo. Adicionalmente, en este punto, también van a haber citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa que nos van a proteger y la interleuquina 12 producida por las células presentadoras, por los macrófagos, que de alguna manera se van a activar y son los que van a inducir a la respuesta o activación de la inmunidad adaptativa, ¿no? A nivel de células, las células NK son las características de esta inmunidad innata y básicamente entre las defensas de los interferones tipo 1 y las células NK es que de alguna manera logran controlar a los virus hasta que la inmunidad adaptativa se activa, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí en amarillo cómo es la cantidad de virus que va incrementando. En un inicio va incrementando, las defensas innatas logran activarse, frenan la infección, se mantiene hasta que la inmunidad adaptativa empieza a activarse. Básicamente, como ustedes mismos lo dijeron, los linfocitos T citotóxicos en un inicio y luego los anticuerpos y terminan de erradicar la infección viral, ¿no es cierto? Entonces más o menos es el curso que sigue una infección viral cuando es bien controlada, ¿no? Adicionalmente ustedes ya hemos visto, así que lo pasaremos muy rápido, cómo es el papel de las células NK, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Las células NK reconocían a las células infectadas por virus a través de sus receptores. Clase 1. Básicamente, en sencillo, los receptores de activación y los receptores de inactivación, ¿cierto? En la inactivación, ¿qué lo inactivaba que no haya la célula? De impresión de MHC1. Pero cuando las células son infectadas por virus, están sometidas a estrés, las downregula, o sea, las oculta. Entonces, ese receptor de inhibición no puede reconocer a esa señal y elimina las células, ¿no? Entonces, por otro lado, ya saben ustedes que las células NK, su mecanismo de acción, ¿cuál es? ¿Cómo eliminan las células infectadas? Libera enzimas. Okay. Después de que ocurre ese mecanismo de reconocimiento de la célula infectada, se activa y lanzan sus perforinas en primer lugar para hacer las perforaciones en la membrana y luego las enzimas que van a inducir a la mucosa. ¿Cierto? Luego esas partículas que se forman, los cuerpos apoptóticos que se forman durante la apoptosis son limpiados por los macrófagos, ¿no? Para ser eliminados. Yo les dije que esta es casi una clase de recordar todo lo que hemos visto y aplicarlo a algo específico. Y en el caso de los linfocitos, habíamos dicho que la principal célula que nos defiende contra los virus son los linfocitos TCD8, ¿cierto? Pero acá hay dos poblaciones que también tienen un papel importante, ¿no? Menor, pero les vale la pena mencionarlo porque para que ustedes lo vayan a encontrar luego en la literatura. Uno de ellos es una población de linfocitos TCD4, que no es la común, sino que son linfocitos TCD4 citotóxicos, que tienen la función de un linfocito T cooperador, de dar las órdenes, dirigir toda la respuesta inmunitaria, pero que a la vez tiene características citotóxicas para poder eliminar a las células infectadas por virus. Esa es una población especial y se llama los linfocitos TCD4 citotóxicos. Y adicionalmente, en mucosas, los linfocitos T gamma delta tienen un papel importante en la defensa contra virus. Claro que estos linfocitos T gamma delta es una población minoritaria, sin embargo, su función es muy relevante cuando se trata de defensa contra virus, ¿no? Como el caso del virus de sarampión. ¿Okay? Y estos linfocitos, su papel es, además de actuar directamente contra las células infectadas por virus, también es la de producir citocinas que puedan contribuir a la activación de las células involucradas en esta respuesta, como el interferón gamma,
que va a activar a más linfocitos T citotóxicos y que también activa las células NK para potenciar su actividad. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, habíamos visto también que hay varios mecanismos que nos protegen contra los virus, ¿no? Como por ejemplo, a través de los anticuerpos, la activación del complemento, donde a través de la detección de la activación de la vía clásica, va a poderse activar en forma específica la destrucción de células infectadas por virus. O también tenemos los mecanismos de neutralización, que lo vimos en la clase de todos los mecanismos efectores, ¿no? Que evita que los virus entren en contacto con sus receptores para infección de las células o para infectar a otras células vecinas. También los anticuerpos favorecen de que los fagocitos puedan ingerir a estos virus ozonizados y puedan eliminarlos del sistema. O también que hayan mecanismos de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, donde hay activación de las células NK a través de la inmunidad adaptativa por los anticuerpos, o de los fagocitos mononucleares, que también al reconocer células infectadas por virus a través de los anticuerpos, liberan todo su contenido de radicales de oxígeno y de nitrógeno. Entonces hemos visto más o menos todos los componentes que participan en esta respuesta contra virus. Pero los virus no se pueden quedar tranquilos siendo atacados como tal. O sea, los virus también van a tratar de protegerse y producen sustancias o tienen mecanismos que hacen de que se puedan ocultar de la respuesta inmunitaria, ¿no? Aquí hemos puesto los más importantes y los que están mencionados en el libro también para que ustedes vayan a dispersar y confundir más. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, uno de los mecanismos principales, que es la variación antigénica. La variación antigénica quiere decir de que algunos microorganismos virales, ¿no? Como por ejemplo la influenza, el rinovirus, el HIV, tienen la capacidad de tener mutaciones pequeñas que hacen que sus componentes externos de la envoltura puedan generar variantes, ¿no? Entonces, si por ejemplo entra un virus y en un primer momento la respuesta lo reconoce, se activan, ya ustedes han visto las presentadoras del filtro, la respuesta adaptativa, qué sé yo, y ya todo está listo para controlarlo, él muta y cambia toda su estructura externa. Entonces, la respuesta ya está generada, pero él ya cambió de forma. Y entonces nuevamente tiene que empezar de nuevo la respuesta, una nueva respuesta, ¿no? Y ese mecanismo de cambio lo puede hacer muchas veces en el mismo individuo y hacer de que la respuesta se confunda y no sea eficiente, ¿no? Luego tenemos algunos virus, como el herpes, como el citomegalovirus, que interfieren en el procesamiento de antígenos. O sea, estos virus son intracitoplasmáticos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, uno de sus principales blancos de acción son las proteínas TAP, ¿no? Y las proteínas TAP, ¿en qué parte eran importantes? ¿Se acuerdan? O sea, si no hay proteína TAP, los péptidos no pueden entrar a unirse con las moléculas MHC. Y si no se unen con las MHC, no pueden ser expresadas, no pueden activar la inmunidad adaptativa. O sea, son hiperlistos, no se bloquean la protección. Entonces, esa es otra de las vías de acción. Otro mecanismo de evasión. Ellos pueden producir moléculas que son semejantes a los receptores de citocinas. Y sobre todo receptores de citocinas claves, ¿no? Como por ejemplo receptores para la IL-1, para el interferón gamma, ¿no? IL-1 que es de citocina proinflamatoria, de una activación inicial, y el interferón gamma, que es clave para la activación de la inmunidad adaptativa y la activación de macrófagos, ¿cierto? Entonces, al generar esos receptores que se parecen mucho a los receptores de esas citocinas, secuestran a las citocinas. En vez de que ellas vayan a activar a las células blanco que deben activarlas, los virus las acopian y las sacan del sistema. Y de esta manera la respuesta también no es tan eficiente como debería ser. Algunos virus, como el citomegalovirus, también secuestran las timosinas, de tal manera de que las células no puedan llegar al lugar adecuado. O sea, es algo así como que perdieron la dirección. Hay una inflamación, pero nadie me avisa dónde es. Y no es que nadie le avisa, sino que esa señal de señalización ha sido captada por el virus y ocultada del sistema. Luego tenemos
producción de citocinas inmunosupresoras. Algunos virus, a través de sus componentes, pueden inducir a que en vez de que se produzcan sustancias proinflamatorias que van a contribuir a que la defensa se active y lo elimine, más bien promueven la producción de citocinas supresoras que apagan la respuesta. Entonces, muchas de ellas inducen a lo que es la producción de interleuquina 10. Interleuquina 10 es una citocina que más bien apaga el sistema de defensa. Y si apagamos el sistema de defensa, ya nadie nos defiende contra el virus. Entonces, miren ustedes lo listos que son. Y el HIV ya que es el que ya se pasó de todas las estrategias. La mejor estrategia que pude encontrar es infectar a las células inmunocompetentes. O sea, la célula que es la que coordina toda la defensa es justamente la que suprime. Y de esta manera, ustedes ya han visto, verán en lo que es patología, todos los estragos que va a causar esa infección. O sea, la persona queda totalmente queda inmunosuprimida y expuesta a todas las infecciones oportunistas, ¿no? En el caso de la variación antigénica, particularmente es importante mencionarlo, este mecanismo es importante en el caso de los virus influenza, ¿no? Ustedes saben que cada año uno necesita vacunarse contra la nueva variante de influenza que va a circular, ¿no es cierto? Sí, algunos se vacunan. Ajá. Eso se debe a cambios menores, ¿no? O sea, las mutaciones que hacen que ciertos componentes de su membrana externa, sus componentes externos cambien, como por ejemplo la hemaglutinina. Y a esos cambios menores en influenza se les llama el drift antigénico. O sea, es un cambio menor. Sin embargo, en el caso de influenza también pueden haber mutaciones mayores. Y puede ocurrir que una especie viral, que normalmente era una especie aviar, por decir así, tenga un salto mutacional tan grande que sea capaz de infectar a una nueva especie, ¿no? Como por ejemplo en la influenza porcina que saltó de aves a chancho. Y en ese caso ya este cambio es tan grande que ya no se conoce como el drift antigénico, sino el chip antigénico. Y entonces algunos virus son capaces de hacer esto y generar incluso nuevos variantes de virus que pueden ser mucho más patogénicos. El problema es que como no hay defensa previa, porque es una nueva especie generada y es un nuevo hospedador al cual están infectando, la infección puede ser devastadora y por eso se habla de pandemias cuando ocurren este tipo de cambios mutacionales tan grandes. ¿Okay? Bueno, en el caso de las bacterias podríamos dividirlas como bacterias extracelulares, las que están siempre en los espacios intersticiales, intercelulares, y aquellas que son las bacterias intracelulares y básicamente intravesiculares, ¿no? Porque son bacterias que van a ser fagocitadas y van a vivir en el fagosoma. En el caso, aquí tenemos una lista de bacterias extracelulares, ¿no? Tenemos los estafilococos, aureus, los streptococos, Escherichia coli, vibrio, los Tridium, Neisseria y Corynebacterium, ¿no? Principales patógenos. En este caso, vamos a ver qué cosa o qué componentes bacterianos son importantes para la defensa, ¿no? En el caso de las bacterias hay un componente que es muy importante y que va a tener un papel importante en lo que es estimular la defensa inmunitaria, ¿no? Que son las toxinas bacterianas. Y como vimos al inicio, pueden haber exotoxinas, que son toxinas que van a ser secretadas por las bacterias hacia el exterior, ¿no? Y también van a haber endotoxinas. Las endotoxinas más bien son parte de los componentes de la pared celular de las bacterias. Básicamente cuando hablamos de endotoxinas nos estamos refiriendo a lo que es los lipopolisacáridos de la pared bacteriana de las gram negativas, ¿no? Y cuando hablamos de exotoxinas, dentro de ellas una de las principales son las enterotoxinas de Staphylococcus aureus, ¿no? Estas exotoxinas básicamente tienen una característica bastante importante que vale la pena recalcar, ¿no? Estas toxinas pueden ser consideradas como superantígenos, ¿no? Se llaman superantígenos porque por la estructura que tiene la toxina son capaces de unirse a las moléculas MHC durante la presentación de antígeno. Pero normalmente la molécula MHC en su bolsillo es donde
expone al péptido para ser presentado al linfocito T, ¿no? Y lo presenta de manera específica. El TCR se une en ese bolsillo y se produce el acoplamiento específico, ¿no? Sin embargo, los superantígenos se unen al TCR, pero en su cara externa, ¿no? Entonces, al unirse al TCR en la cara externa, tanto de la molécula de histocompatibilidad como del TCR en su cadena beta, pueden activar de igual manera el linfocito T, pero los activan de manera totalmente inespecífica, porque en ese caso no se necesita la especificidad del TCR para que se active, sino simplemente que este superantígeno una cualquier linfocito de cualquier especificidad con la célula que tiene al superantígeno y van a haber muchos linfocitos superactivados, ¿no? Entonces, normalmente cuando se produce una activación específica, por decir, tenemos 1% de linfocitos que se van a activar, o sea, son muy pocos los linfocitos que reconocen específicamente ese activo. Pero cuando aparecen estos superantígenos, estas supertoxinas, pueden activarse entre 20 a 30% de linfocitos a la vez. ¿Y qué pasa cuando se activan tantos linfocitos a la vez? ¿Qué van a producir? Inflamación, ¿a través de qué? Van a producir tanta respuesta inmunitaria. Exactamente, se van a producir tantas citocinas que se van a sobreactivar ciertas poblaciones celulares, ¿no? Dentro de ellas, como el linfocito T es el cual estamos activando, una de las principales citocinas involucradas en esto es la producción del interferón gamma. Y al producirse grandes cantidades de interferón gamma, se van a activar en gran forma los monocitos, a los macrófagos. Los macrófagos se van a superactivar y van a producir una gran cantidad de moléculas proinflamatorias, ¿no? ¿Qué citocinas proinflamatorias? El TNF, ¿no? Se va a activar las proteínas de fase aguda, se va a activar el complemento y todo se superactiva, ¿no? El TNF se produce en gran cantidad y el TNF en grandes cantidades resulta tóxico para el cuerpo, ¿no? Entonces esto va a hacer de que en vez que sea una respuesta efectiva, más bien incluso se pueda llegar al shock séptico en algunos de estos casos, ¿okay? Con las endotoxinas y el LPS ocurre algo semejante, ¿no? El LPS es un componente tan inmunogénico que también, no a través de la formación de superantígenos, porque esto solamente lo hacen las exotoxinas, ¿no? Sino que por su composición pueden también superactivar al sistema, produciendo este shock séptico en algunos casos. Bueno, y en el caso de las bacterias extracelulares, vamos a tener que principalmente, uno de los mecanismos principales de la defensa es la producción de anticuerpos, ¿cierto? En este caso, los anticuerpos son vitales para protegernos de bacterias extracelulares. Y los anticuerpos nos protegen a través de sus diferentes mecanismos, ¿no? Neutralización de las toxinas, opsonización para que sean fácilmente eliminadas por los fagocitos, activación del complemento para que a través de sus opsoninas del complemento también puedan ser fácilmente fagocitadas o eliminadas las bacterias, promueve la inflamación y además contribuye a la lisis bacteriana, ¿no? Entonces los anticuerpos son vitales en este caso. Y por otro lado, la respuesta celular también va a ayudar a que se potencie la respuesta de anticuerpos, que se produzca el interferón gamma en el caso de las intravesiculares para que puedan ser eliminadas y que se promueva la inflamación a través de la secreción del TNFA. Bueno, ya puedo resumir, pero vamos a pasar algo rápido, porque es básicamente lo que les explico. En el caso de las bacterias extracelulares, recordar que uno de los primeros mecanismos que se activa es el complemento, ¿no? Y el complemento puede ser activado, o uno de los principales activadores es el peptidoglicano de las gram positivas, ¿no? Que va a activar la vía alternativa en esta fase inicial o temprana, y en el caso de las gram negativas el LPS es el principal activador de la vía alternativa. En el caso de las bacterias que son ricas en manosa, más bien activarán la vía de la toxicina, exactamente, ¿no? Entonces, al activarse el complemento se generan opsoninas que van a promover la fagocitosis, pero sobre todo estas anafilotoxinas que van a contribuir a promover la inflamación, ¿no? Y por otro lado,
Los fagocitos, que son los primeros en llegar a la respuesta, van a fagocitar a las células, también se van a activar, van a producir sustancias quimioatrayentes, y la principal célula atraída a la zona, los focos infecciosos por estas bacterias extracelulares, son los neutrófilos, ¿no? De esto ustedes no se deben olvidar. Cuando son defensa contra bacterias extracelulares, los neutrófilos son una de las primeras líneas de defensa, ¿no? Estas células llegan atraídas por todo este foco inflamatorio y van a limpiar la infección. En el caso de las bacterias intracelulares, ¿no? Hay bacterias que no viven en el espacio intercelular, sino que más bien, de alguna manera, necesitan ser fagocitadas, pero ya dentro de la célula se apoderan de la célula para sobrevivir. Entre ellas tenemos a las micobacterias, ¿no? Tanto Mycobacterium tuberculosis como Leprae se consideran bacterias intracelulares. Tenemos a Listeria o a Legionella, ¿no? En este caso, cuando hablamos de bacterias intracelulares o intravesiculares, para decirlas más específicamente como deben ser, ¿quién creen ustedes que es la célula que debe ser potencial? El macrófago, ¿no es cierto? O sea, si la célula es la que fagocita y va a formar el fagosoma para encubrir a esas células, es a quien debemos potenciar. Entonces, básicamente todos los mecanismos de defensa de bacterias intracelulares están dirigidos a potenciar la actividad del macrófago. En el caso de la inmunidad innata, inicialmente llegarán los neutrófilos, los macrófagos se activarán, producirán interleuquina 12. Esta interleuquina 12 va a ser importante para activar a la respuesta inmunodadaptativa, pero también puede activar a células NK, que van a responder produciendo interferón gamma para activar a los macrófagos, para potenciar su respuesta. Y en la inmunidad adaptativa, los linfocitos T, a los cuales se les ha presentado el antígeno de forma específica para estas bacterias, van a ser activados, se va a potenciar su acción y ellos van a producir interferón gamma para promover la activación de los macrófagos, ¿no? Entonces aquí la principal célula es el macrófago y la citocina principal indispensable, el interferón gamma, exactamente. Sin macrófagos y sin interferón gamma, las bacterias intracelulares acaban con nosotros, ¿ok? Bueno, algunas bacterias, como habíamos dicho, que son difíciles de erradicar, son persistentes. Una de ellas es el Mycobacterium tuberculosis, como les dijimos, pueden inducir a que se active una fuerte respuesta por parte de los linfocitos. En este caso no es que la respuesta no se active, sino que más bien hay una sobreactivación, ¿no? Solamente que esta respuesta va a activar al macrófago, el macrófago activa nuevamente al linfocito, el linfocito produce más interferón gamma para activar al macrófago. Sin embargo, el macrófago no es capaz de erradicar a esa bacteria, ¿no? Porque la bacteria también tiene mecanismos de evasión que van a evitar que se active este macrófago, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La activación va a hacer de que estos macrófagos pierdan su morfología normal. Normalmente ellos son de un tamaño, reaccionan produciendo sus intermediarios de oxígeno, pero al ser sobreactivados se empiezan a formar unas células gigantes. Se llaman células gigantes multinucleadas, porque como el macrófago solo no puede con la infección, se une a otras y se van formando como grandes células multinucleadas por la unión de varias células. Y a veces ni aún así se pueden erradicar, ¿no? Pero cuando uno ve células multinucleadas gigantes, uno debe pensar inmediatamente que se trata de una infección persistente, ¿no? Y eso va a hacer de que la sobreactivación de los macrófagos que se atraigan muchos linfocitos a la zona. Y básicamente esto es lo que forma el granuloma, ¿no? Esa zona de... ¿Esas células gigantes nucleadas son células de la noche? ¿Ah? ¿Las células gigantes nucleadas son las células que No. Ah, sí. Y aquí vemos ya lo vemos en un corte histológico, ¿no? Y cómo es que se pueden ver, ¿no? Realmente esta información de granulomas ustedes lo van a ver en diferentes tipos de patologías. Seguramente más adelante lo van a ver con mayor profundidad. Y en el caso de las bacterias,
bacterias también, ellas usan mecanismos de evasión. Algunas parecidas a lo de los virus, ¿no? También tienen la variación antigénica, ¿no? Como Neisseria, Escherichia, Salmonella. Uno de los principales mecanismos es la inhibición de la activación del complemento. Ustedes han visto que uno de los principales mecanismos se activa por componentes de pared bacteriana, tanto de gram positivos y gram negativas, es el complemento. Sin embargo, ellas son capaces de inactivar al complemento secretando proteínas que van a unirse a componentes claves de la activación del complemento. ¿Cuál es el componente clave en la activación del complemento? C3, ¿no es cierto? Bueno, C3 y sus variantes. Entonces, justamente estas proteínas se unen a C3 y lo que hacen es evitar que se forme la C3 convertasa y no se puede activar el complemento, uno puede llegar a su fin, ¿no? Algunas de ellas son secretadas, algunas de ellas son de membrana que secuestran a este C3 y algunas de ellas lo que hacen es más bien unirse a las proteínas inhibidoras, de tal manera que cuando llegan las proteínas del complemento se confunden, se inhiben y no eliminan a la bacteria. En el caso de otros mecanismos son la resistencia a la fagocitosis. Cuando hablamos de resistencia a la fagocitosis, básicamente nos estamos refiriendo a que algunas bacterias son capaces de formar las cápsulas, ¿no es cierto? Esas cápsulas ricas en polisacárido las van a proteger de la fagocitosis y de la acción del complemento. Algunos de ellos también, ya hemos visto que los fagocitos, las fagocitas necesitan unir el lisosoma al fagosoma para que sean destruidas, ¿no? Y dentro del lisosoma, ¿qué cosa había? ¿Se acuerdan? Enzimas, los intermediarios reactivos de oxígeno, de nitrógeno, ¿no? Pero algunas bacterias, como por ejemplo el Staphylococcus catalasa positivo, tiene enzimas, justamente la catalasa positiva, que es capaz de destruir a todos los intermediarios reactivos. Entonces, una vez que esa bacteria llega, lanza su catalasa, destruye a todos los intermediarios y puede vivir. En el caso de las intracelulares, dijimos que ellas son fagocitadas y más bien necesitan estar en el fagosoma para sobrevivir. Pero para sobrevivir en el fagosoma tienen dos alternativas. Una de ellas es que el fagosoma no se una al lisosoma para que las enzimas no las puedan dañar, o la otra es que inactiven a las enzimas del lisosoma, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis inhibe la formación del fagolisosoma. Solamente se quedan dentro del fagosoma y no permiten la unión del lisosoma. Otras, como Mycobacterium leprae, a través de un componente que es el glicolípido fenólico de membrana, inactivan a los intermediarios reactivos de oxígeno. Y en el caso de Listeria, más bien ellas tienen mecanismos de lisis del fagosoma para que antes de que se unen los lisosomas ellos se puedan escapar al citosoma. Entonces, en este caso las intracelulares también van a tener sus mecanismos de protección. Contra los hongos. Bueno, acá es un poco más sencillo, porque los hongos no se desconoce mucho de lo que es la respuesta inmunitaria. Sin embargo, se considera que es el mismo tipo de respuesta en el caso de las bacterias extracelulares e intracelulares, porque tenemos hongos extracelulares o superficiales y algunos, muy pocos, son intracelulares, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los principales hongos patógenos tenemos a la cándida, al aspergillus y al histoplasma. Solamente que en el caso de hongos, en el caso de la inmunidad innata, los neutrófilos y los macrófagos son importantes, como habíamos visto en el caso de las bacterias, y aquí en la inmunidad adaptativa hay algo que sí pueden ustedes recordar. En el caso de los hongos, lo que es vital para defendernos de una infección por hongos es la respuesta mediada por linfocitos T. En este caso, por más anticuerpos que tengamos, los anticuerpos son muy ineficientes para defendernos de las infecciones por hongos, ¿no? Cuando una persona se infecta por un hongo, tenemos una micosis que ha logrado ser una patología como en una persona, podemos sospechar que esa persona podría estar inmunosuprimida por de alguna manera, ¿no? Porque la respuesta de linfocitos T es vital. Cuando está activa y está en buen estado, no debería haber una infección por hongo, ¿ok? Sin embargo, dentro de lo que es la respuesta de linfocitos T,
ahora se considera que también hay una población importante en la defensa contra hongos, que son los linfocitos TH17, ¿no? O sea, habíamos hablado de los TH1, TH2, pero también hay una nueva línea actualmente, que son los TH17. Secretan citocinas especiales que son de interferones y 317, que justamente son importantes en la respuesta frente a hongos, ¿okay? Y además esas citocinas, las TH17, lo que hacen es promover la activación de los neutrófilos, que son vitales en la defensa contra este patógeno. Y en el caso de los parásitos, pues ahora durante lo que queda del curso ustedes van a ir viendo poco a poco todo esto. Doctora, ¿su clase la va a subir o algo? No pensaré, ya está bien. Okay, en el caso de los parásitos tenemos... Los parásitos realmente es un mundo. Cuando uno habla de la inmunología de parásitos, realmente cada parásito es una respuesta diferente. Tiene su propio mecanismo de evasión, su propio tipo de respuesta, y puede llegar a ser muy complicado, ¿no? Pero así en forma general podemos hablar de respuesta frente a los protozoarios, que son los organismos unicelulares, los más pequeños, y respuesta frente a los de mayor tamaño, ¿no? Los helmintos, protozoarios, como Schistosomia, Filaria, Tenia, ¿no? Okay. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de respuesta frente al parásito, ¿no? Plasmodium es un tipo de parásito completo, por decirlo así. O sea, el problema con los parásitos es que, para empezar, tienen diferentes estadios, ¿no? Entonces, no es que la respuesta inmunitaria se enfoca solamente, por decir así, contra un tipo de patógeno, sino que si ese patógeno tiene larva 1, larva 2, es como si 5 parásitos a la vez estuvieran en el sistema, ¿no? Y cada uno tiene sus propios antígenos, viven algunos extracelulares, algunos intracelulares, entonces ahí las respuestas se complican, ¿no? Entonces tiene que haber respuestas combinadas para poder interactuar. Es complicado, pero interesante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la malaria, o la infección por plasmodium, ¿no? Los esporozoitos, que son la forma infectiva, son transmitidas a través de las picaduras de los mosquitos. Y estos esporozoitos inicialmente van hacia el hígado, ¿no? Y en el hígado van a formar los estadios hepáticos. Y en este caso, el formar un estadio hepático es como ocultarse de la respuesta inmunitaria por un momento. Durante ese momento, ellos van a vivir en estas células hepáticas, pero cada vez que empiecen a proliferar, van a reventar las células hepáticas, van a salir al medio externo y nuevamente van a infectar nuevas células, ¿no? ¿Cómo se evidencia esto? Por ejemplo, en el caso de malaria hay fiebres ondulantes, ¿no es cierto? O sea, hay momentos donde la persona tiene fiebres altísimas y luego la fiebre se controla. A las 24 horas nuevamente tiene otro tipo de fiebre y luego va. Y esto se evidencia justamente en lo que está pasando en el hígado. Cuando está dentro de las células está oculto de la respuesta inflamatoria, pero cuando revienta las células y está en el medio externo, hay un proceso inflamatorio muy severo, con liberación de citocinas proinflamatorias, aumento de la fiebre, y luego nuevamente cuando invaden otras células se controla y baja todos los síntomas. Cada pico de eso significa que la célula está rompiendo células y está proliferando, ¿ok? Pero una vez que las células en el hígado, que son los nerozoitos, llegan a salir en la siguiente etapa, que ya es la fase eritrocítica, van a infectar a los eritrocitos, ¿no es cierto? Cuando ellos salen al exterior, van a formar anticuerpos, y en este caso la respuesta de anticuerpos también va a ser importante para poderlos controlar. Luego ingresan o infectan a los eritrocitos, y en los eritrocitos se inicia una nueva fase de respuesta. En este caso, los intermediarios reactivos de oxígeno van a ser los importantes para poder controlar la infección, ¿no? Y en este caso, además, todo lo que son las proteínas presentes en los gránulos de las células para poder hacer la desinfección. ¿Qué hora es, chicos? Ya. En el caso de
hemos visto, bueno, tenemos dos protostadios. En el caso de leishmania. Leishmania también es un poco complicado. Hay diferentes variantes del parásito, ¿no? Tenemos leishmanias del complejo brasiliensis, leishmanias del complejo mexicano. Dentro del brasiliensis tenemos a la peruviana, a la brasiliensis, y cada una de ellas es capaz de inducir a un tipo de patología diferente. Por ejemplo, tenemos que las leishmanias peruvianas, que son propias de nuestra región, de ahí el nombre de peruviana, inducen a un tipo de lesión que es la lesión cutánea. Y la lesión cutánea, en el caso de la leishmaniasis, es la lesión más benigna, ¿no? Cuando se hace el estudio inmunológico de estas pacientes que hacen esta lesión cutánea, se puede ver que el tipo de respuesta es una respuesta de tipo TH1, con inducción de producción de interferón gamma, activación de los macrófagos, y que esto va a ayudar a la eliminación del parásito, ¿no? Leishmania es un parásito intravesicular que vive dentro de los macrófagos. Entonces, la producción de interferón gamma ayuda a potenciar la acción de los macrófagos y la eliminación del parásito, ¿no? Sin embargo, la leishmaniasis mucocutánea es un tipo de patología ya más severo, donde no solamente hay una lesión cutánea, sino más bien una lesión de mucosa donde hay, por decir así, como que el tejido se empieza a descomer, se empieza a degradar. No sé si ustedes han visto las fotos de las pacientes con leishmaniasis. Prácticamente ya no tienen nariz, no tienen oreja. Es horrible, es como si hubiera entrado algo que se come la carne y lo destruye. Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? En esos pacientes que tienen este cuadro mucocutáneo, su respuesta TH1 celular está disminuida. Más bien, la respuesta que está activada es la respuesta TH2, con producción de anticuerpos, que en este caso no es útil para ayudarnos a la defensa contra un patógeno intracelular. El extremo de la respuesta ya es la leishmaniasis visceral, donde más bien la leishmania donovani, que es la que causa la lesión visceral, infecta ya órganos y prácticamente va a llevar a la muerte. Acá la respuesta es netamente TH2 y es una respuesta totalmente ineficiente para la respuesta de las personas. Cuando uno hace un seguimiento de estos pacientes con leishmaniasis, si hace la evaluación de anticuerpos, en aquellos que ven una alta respuesta frente a anticuerpos, podría sospechar que más bien es un paciente que no va a resolver bien la infección y que más bien va a ir hacia este tipo de lesión, más que al otro tipo de lesión que incluso se dice que es autocurativa. Si tus propias respuestas se actúan adecuadamente, lo va a controlar. ¿Okay? Y en el caso de los segmentos, solamente vamos a ver el alta. Aquí habíamos dicho que en el caso de los patógenos grandes, ¿cuál era la citocina importante? Patógenos grandes. En el caso de nitos, son los grandes. Entonces aquí, inmunoglobulina es quien nos va a proteger, ¿no? Entonces, se induce la síntesis de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a actuar sobre los antígenos de este gusano de gran tamaño y va a promover una respuesta que se llama, ¿qué era la ADCC? La citologicida celular dependiente de anticuerpos, a través de los cuales estos anticuerpos IgE son reconocidos por qué células? ¿Los qué? Los eosinófilos, ¿no es cierto? Y estos eosinófilos que tienen receptores de alta afinidad por esa inmunoglobulina E, llegan, se degranulan y más bien van a ocasionar la lesión en la superficie del hígado, ¿no? Bueno, aquí está todo el proceso de cómo se activa la producción de IgE, pero no vamos a tocar eso, ¿no? Y esta liberación de gránulos va a ser de que además que se destruya el patógeno por la acción proinflamatoria que también tienen esos gránulos, se activen las células de la mucosa y haya secreción de núcleos. Y eso haga que el patógeno se quiera adherir ahí, no puede, más bien se resbale y además activa todo el movimiento peristáltico para que pueda ser eliminado. ¿Okay? El mecanismo de evasión de estos bichos, realmente son unos bichos, son bastantes, ¿no? También tienen variación antigénica, los hispanosomas son los amos y señores de la variación antigénica, es como si
cada 24 horas pueden cambiar todas sus proteínas completas. Así como que, sí, es impresionante. Luego tenemos resistencia al complemento, como el schistosoma. Tenemos algunos parásitos que inducen inmunosupresión, bajan la respuesta para que no puedan ser eliminados. El mimetismo molecular. El mimetismo molecular hace que ellos se recubren con proteínas propias para causar inadvertidos. Algunos de ellos tienen unas moléculas parecidas a los receptores FC. Se recubren con las inmunoglobulinas y viajan ahí como si fuera. Algunos tienen receptores para la albúmina. También se recubren de albúmina, viajan como si nada por todo el sistema hasta llegar donde se van a alojar, ¿no? Otros usan el ocultamiento, por decir así, que infectan órganos privilegiados. Se llaman órganos privilegiados aquellos donde el sistema inmune es inaccesible de entrar. Entonces, muchos de estos parásitos infectan el cerebro, por ejemplo, donde las defensas normalmente no ingresan. De ahí se van a alojar, se van a desarrollar hasta que van a causar el daño, ¿no? En los que son intracelulares, como leishmania y trypanosoma, sus mecanismos están orientados a inhibir la formación del favolisosoma o escapar del favolisosoma, parecido a lo que ocurre en las bacterias intracelulares, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos visto un panorama general